Pero bueno, ya estamos en contacto con nuestro amigo Claudio Lozano. Claudio, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Claudio, hoy quería charlar con vos porque, ven, como siempre, sos amigo, pero además sos economista, fuiste diputado nacional, conocés mucho de lo que es el presupuesto, hoy sos director del Banco Nación, y creo que sos la persona indicada para hacerte la pregunta que más preocupa, yo diría, a un 70%, un 80% de los argentinos, que es cómo se recomponen los ingresos de los sectores populares, que son los sectores mayoritarios, lógicamente, de la Argentina. Y si vos, además de saberlo, tenés idea acerca de si el gobierno encara una tarea en este sentido, porque al sistema productivo argentino, que se cayó durante el año de pandemia y que tenía una matriz distributiva determinada, sobrevino una recuperación de ese sistema productivo, económico, pero la matriz distributiva empeoró. Entonces, si vos sabés de tu parte qué pensás, y además si sabés si el gobierno está encarando algo para esta recomposición. Bueno, la verdad que el planteo que me haces viene siendo el núcleo de nuestras preocupaciones desde hace ya largo rato. Hay acá dos cuestiones centrales. No hay ninguna posibilidad de recomponer los ingresos de los sectores populares sin tener una estrategia antiinflacionaria muy precisa y potente. Uh-huh. Cosa que hasta el momento, y de alguna manera creo que queda claro que no hay hasta acá definiciones precisas por parte del gobierno. Pero digo, no se puede recuperar ingresos en un contexto de una inflación que, proyectada según lo que ha venido ocurriendo en los últimos 4 o 5 meses, estamos hablando de una tasa de inflación anual del orden del 70%. En ese contexto, los ingresos siempre corren por detrás, y la recuperación es absolutamente imposible. Obviamente eso no tiene solamente efectos en términos de los ingresos que no se recuperan, sino que lo que no se recupera tampoco es el mercado interno de base popular, que por otra parte es el mercado mayoritario, y al mismo tiempo eso obviamente también le pone límite al proceso de recuperación de la actividad económica, que comenzó siendo muy potente desde el fondo del pozo en el que habíamos quedado en el momento de la cuarentena estricta, en el momento de la debacle de la pandemia, y que a medida que se va produciendo la recuperación, esa recuperación se va desacelerando en el marco de los límites que tiene el mercado interno argentino. Por lo tanto, no solo es un problema de distribución del ingreso, sino también un problema de sostenibilidad de la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de la Argentina tiende a desacelerarse, y la Argentina, con tasas de inflación de esta naturaleza, tiende a estancarse. Por lo tanto, el punto nodal está allí. Ahí hay 3 cosas centrales que hacer, que son, primero, se necesita desacoplar los precios internacionales de los internos. Los instrumentos conocidos para resolver esto son las retenciones, son los cupos y regulaciones en este sentido, regulaciones cuantitativas o el sistema de retenciones. Esto hace falta en la Argentina desde hace ya por lo menos 2 años, y es imprescindible en el contexto mundial posbélico, digamos, que tenemos hoy. El segundo plano para afrontar la cuestión inflacionaria es la intervención expresa de la legalidad estatal, disciplinando los mercados y sus comportamientos e imperfecciones asociadas a los niveles de concentración, de conglomeración y de extranjerización que los mercados tienen. El tema de la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, el tema de, todo lo que sean instrumentos legales en esa dirección son absolutamente imprescindibles. Estos
en general han sido esgrimidos como amenaza, nunca han sido aplicados. Hay ahí también un punto nodal. Y el tercer tema es que en contextos de tasas de inflación de esta magnitud, para frenar la inercia hay que congelar. Y esto implica establecer un orden de precios, tipo de cambio, tarifas, salarios, un orden que debe tener un previo proceso de redistribución para poner los ingresos por encima del nivel en el que hoy están, pero en donde hay que parar la pelota durante 6 meses, estableciendo a partir de allí un mecanismo de salida que permita ordenar el sistema de precios en función de la estrategia de desarrollo. Así que retenciones de disciplinamiento de los mercados y congelamiento son claves de una estrategia antiinflacionaria que la Argentina necesita, pero que hasta el momento no aparece. Y en esto quiero ser claro, acá hay un planteo, por ejemplo, de las retenciones que ha terminado con la salida del anterior secretario de Comercio, pero con un presidente que hoy dice que le propone al Parlamento un debate que ya a esta altura del partido no sería digamos, el mejor mecanismo. Me parece que se sigue postergando una solución, cuando en realidad el gobierno tiene derecho, a través de el decreto, para llevar adelante, para aplicar un instrumento de política económica como son las retenciones, sin necesidad de pasar por el Parlamento, ya que las retenciones no son un impuesto, como así se lo dice, sino que es un instrumento de política económica. Y el otro gran tema que tenemos acá es que obviamente toda solución antiinflacionaria requiere de un gobierno con un elevado poder político. No es el mejor escenario en el que estamos, digamos, un gobierno que viene derrotado en las últimas elecciones de medio término, que a su vez ha tenido un cimbronazo orgánico muy importante frente a lo que fue la discusión del acuerdo con el fondo y la votación en el Congreso, donde el acuerdo termina votado por una coalición de votos que está sostenida en Juntos por el Cambio, no en el Frente de Todos. Así es. Por lo tanto, digo, la combinación entre pérdida de votantes y por otro lado cimbronazo orgánico con conflictos muy importantes hacen que el poder político que requiere cualquier proceso de estabilización antiinflacionaria, porque resolver la inflación, que no es otra cosa que una disputa en la sociedad a través de los precios para repartirse los ingresos que se generan, esa disputa para poder ser ordenada requiere de un poder político que tenga capacidad para hacerlo, tiene que tener la capacidad para disciplinar, y me parece que allí, digamos, hay un capítulo político del Frente de Todos que está pendiente, que es una reconvocatoria a rearticular su propia fuerza y comprometerse a hacer lo que tuvo que ver con el pacto electoral del 2019, que es un pacto electoral que efectivamente hasta hoy no se está cumpliendo. En tanto no haya un proceso de reconfiguración del poder político del Frente, es muy difícil pensar en que va a haber estrategia antiinflacionaria, y más difícil todavía en el marco de un acuerdo con el fondo que tiene cláusulas que son inflacionarias. Claro. O sea, llevar adelante una estrategia antiinflacionaria implica revisar el acuerdo con el fondo, porque el fondo plantea una regla cambiaria que es inflacionaria, porque el fondo plantea una actualización de tarifas que es inflacionaria, porque el fondo plantea una actualización de tasas de interés reales positivas que son inflacionarias. Consecuentemente digo, si no hay una revisión de esto, efectivamente se hace muy complejo. No tenemos ni el poder político, tenemos un acuerdo que en realidad potencia la inflación en lugar de permitirnos resolverla. Bueno, ahí hay un escenario de mucha complejidad, donde
lo que sería la discusión en serio de la distribución del ingreso, que sí también hay un capítulo donde el gobierno no viene haciendo las cosas bien, en el sentido de que no hay política de ingresos en la Argentina, si no hay una política seria por parte del Estado sobre la población en situación de informalidad y desempleo, y que por lo tanto eso requiere de la puesta en marcha de un ingreso universal o salario universal para la población en esa situación equivalente por lo menos a la línea del hambre. Esa política sigue faltando para que haya política distributiva. No alcanza ya con el salario en una Argentina donde la población en situación de informalidad y desempleo es más de la mitad de la población laboral. Bueno, ese es el capítulo estricto de lo que sería la política de ingresos a aplicar y que hoy está faltando, pero que aún si se la aplicara y no se resuelve la estrategia antiinflacionaria, tampoco estaríamos resolviendo el problema. Claramente, vos me abrís tantos frentes que me quedan una montaña de preguntas, pero voy a ir voy a volver un poquito para atrás, porque después quiero hacerte otras preguntas. Pero volviendo un poquito para atrás, es indudable que este proceso inflacionario golpea en todos los ámbitos. Y lógicamente que se define en términos generales como, digamos, el crecimiento generalizado de los precios. Pero dentro del crecimiento generalizado de los precios hay un rubro que afecta aún más a los sectores populares, que lo sabe todo el mundo, es el crecimiento de los precios de los alimentos. ¿Por qué? Y vos has dicho que las retenciones son, efectivamente, una manera de desvincular el precio interno del precio internacional que se ha acrecentado, motivado lógicamente por el conflicto bélico que se está dando allí en Ucrania. Ahora, ¿por qué el gobierno, aunque sea, no se concentra en la baja de los precios o la baja considerable de la inflación en materia de alimentos, aunque se le escape algún precio de algún artículo suntuario o de lujo, o que en definitiva no golpea el bolsillo de los más afectados? Mira, yo creo que ese fue el objetivo que se planteó con el tema de las canastas, pero creo que en situaciones como las que estamos, digamos, se termina transformando eso en una estrategia de compensación, pero que además esa estrategia de compensación, sin tener la posibilidad de utilizar la herramienta más potente que deberías utilizar, que son las retenciones, se transforma en imposible. Claro. Entonces digo, me parece que el gobierno en este sentido ha pecado y viene pecando de una estrategia de diálogo con los factores de poder que lo ha llevado a una situación de subordinación en el plano local y en el plano internacional, y que le ha ido restringiendo la posibilidad de cumplir con el mandato electoral del 2019. Me parece que es el tema de fondo que hay por detrás. Acá ha habido un enfoque de la relación con el núcleo del poder económico que creyó que existía la posibilidad de una suerte de pacto que permitiera la recuperación de la Argentina con cierto componente distributivo, donde las cosas se podían dialogando ordenar, y creo que hay una respuesta muy clara por parte del poder económico, que es haber hecho lo que se le cantó la gana, y no han aparecido reacciones gubernamentales acordes a la situación. De hecho, el último conflicto que termina con Matías Culfas por fuera del gobierno es una suerte de discusión interna respecto a cómo se le ponen los límites a la relación con el grupo Techín. Digamos, y en este sentido me parece que ahí es donde, pero digo, en la relación con este grupo como con tantos otros, hay sí un problema gubernamental no resuelto, que es asumir que hay un conflicto con este núcleo del poder económico, y que ese conflicto lo tiene que resolver el poder político asentado en la sociedad para poder dotar al Estado y a sus regulaciones del poder necesario para disciplinarlo. De lo contrario, la salida termina siendo imposible de practicar. Me parece que ese es el punto de fondo. Por otro lado, también es cierto que uno puede concentrarse en alimentos, pero todos los alimentos también hacen uso de insumos.
Yo diría que alimentos y todas las cadenas de insumos de uso difundido, todas ellas en general en manos de grandes grupos que concentran los mercados, tanto en energía como en químicos, como en papel, como en aluminio, como en acero, todas estas cosas forman parte de lo que se usa en todas las cadenas de producción, y también son propulsores del aumento de los precios, ¿no? Porque es el crecimiento de los precios la inflación, pero es también un determinado orden, es decir, los precios crecen de manera desigual. Así es. Y bueno, el caso argentino es un caso muy particular, donde lo que crece fuerte son los alimentos y los insumos de uso difundido, con lo cual el problema que uno tiene es, por un lado, un achicamiento del mercado interno por caída de los salarios y por otro, y de los ingresos en general, y por lo tanto de la demanda, y por otro lado aumento de los costos de producción y por lo tanto deterioro de la capacidad competitiva de la Argentina, a excepción de aquellas actividades que por sus ventajas expresas forman parte del núcleo exportador del país, y por lo tanto lo que este sistema inflacionario deja funcionar es exclusivamente a la salida exportadora de la Argentina y al núcleo más reducido de sectores de altos ingresos, porque esta inflación porque además la inflación está procesando el ajuste fiscal, que este es el otro tema, o sea, no es por casualidad que el fondo mantiene un acuerdo de carácter inflacionario, porque la Argentina, dada la configuración social que tiene, los poderes concretos, existentes y relativos, y de la capacidad de discusión que tienen los trabajadores y demás, es un país difícil para ajustar si no hay inflación. La inflación es el mecanismo que permite llevar adelante el ajuste en términos distributivos y en términos fiscales, a punto tal de que para que se cumpla la meta establecida con el fondo, no se puede cumplir con una tasa de inflación del 48% anual como estaba en el acuerdo con el fondo. Se necesita no menos de un 60% para que para que el ajuste fiscal dé la meta o las metas que en todo caso están pautadas con el organismo internacional. Así que no es que la inflación no le resuelva nada a nadie, la inflación le resuelve el vínculo con el organismo internacional y el pago de deuda, en el marco de una economía que sigue funcionando solamente para los ganadores de siempre. Claro. Uno comprendiendo que ganan los de siempre y que el sector exportador, viendo una oportunidad de negocios en el extranjero, está haciendo diferencias considerables, entendería que el flujo de dólares hacia la Argentina, es muy significativo, porque creo que este año vamos a tener récord de exportaciones. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el incremento de las reservas del Banco Central. ¿Cómo se explica que un gobierno que prácticamente ajusta en el mercado interno, facilita las exportaciones, no pone retenciones, deja que haya ganancias cuantiosas, en definitiva no se queda con los dólares que se producen aquí, porque en definitiva es producción nacional la que sale al extranjero? Bueno, más allá de los pagos de deuda pública que han consumido una parte importante de los dólares que han ingresado desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, en todos los años Argentina ha tenido saldos comerciales positivos y lo tiene también este año, y hemos tenido en estos 5 meses del año 2022 liquidaciones realmente formidables en materia de divisas, y ciertamente el Banco Central no retiene prácticamente ni el 20% de lo que ingresó. En este sentido hay un núcleo clave, además de los pagos de deuda pública, que son los mecanismos de pago de deuda privada, que vienen siendo el mecanismo por el cual se le quitan y se le reclaman los dólares al Banco Central, y por otro lado pagos de deuda privada, que te diría en un 40-50% tiene que ver con deudas
al interior de las propias corporaciones, ¿no? De grupos transnacionales que tienen deudas con sus propias casas matrices. Ese ha sido, te diría, el deporte principal para sacarle reservas al Banco Central. Ahí no ha habido hasta finales del año pasado mecanismos regulatorios eficientes. Se ha permitido que el sector privado, que los grandes capitales privados pudieran llevarse dólares baratos para cancelación de deuda. Y lo que también está planteado es una suerte de fenomenal anticipo del pago de importaciones, que también es otro tema que debería estar siendo regulado por parte de las autoridades públicas. Acá ha sido, te diría, junto con los pagos de deuda pública, obviamente también con el consumo de importaciones lógico de la recuperación de una actividad económica que demanda importados, pero también una estrategia de cancelación anticipada de deudas con las propias casas matrices y pago anticipado de importaciones, lo que efectivamente ha venido consumiendo los saldos positivos que la Argentina ha venido teniendo, ¿no? Así que en ese sentido también ahí hay una demora en la regulación tanto del comercio exterior como del funcionamiento del Banco Central, y su relación con los principales grupos privados a la hora de importar, y ver efectivamente que se importe lo imprescindible y necesario y que no se importe por demás anticipando pago de importaciones que no tendrían por qué hacerse ahora y que se hacen ahora justificados en que el dólar va a terminar acercándose al dólar, a los dólares paralelos o al dólar blue, y por lo tanto en ese marco las empresas anticipan importados cuando la verdad que no deberían ser autorizados, ¿no? ¿Dirías que los controles sobre contrabando que se vienen denunciando desde hace décadas, ¿no?, sobre todo en el Paraná, de cereales, etcétera, y la sobre y subfacturación, ¿ha mejorado los controles este gobierno? Me parece que no, la verdad que no veo que haya. Yo te diría que no solo que no hay mejora en esto, sino que lamentablemente en lugar de poner el foco allí, en el sentido de orientar la política a tener resultados por la vía de cambios en los marcos regulatorios y en las relaciones con los distintos capitales privados que operan en el sector del comercio exterior de la Argentina, en lugar de poner el foco allí, más bien se ha buscado mecanismos de solución a lo que se denomina la brecha cambiaria de carácter financiero, buscando modos de intervención por parte del Banco Central en los mercados, que en muchos casos además nos han costado una cantidad importante de divisas, porque esa manera de intervenir para tratar de mantener bajo control la brecha cambiaria sobre la base de la intervención financiera tiene costos, tanto para la compra de bonos como para la venta, y esos costos se pagan también en dólares. Ha habido más una intención de intervenir en ese sentido que poner el foco en las regulaciones que el comercio exterior y el sistema financiero necesitarían. Y creo que allí aparte además está el grueso de la discusión, porque las estimaciones que existen, tanto internacionales como locales, respecto a los dólares que la Argentina pierde anualmente por esos mecanismos son realmente formidables, y por otro lado son los mecanismos que alientan la existencia de los mercados paralelos, ¿no? Claro. No son otros, así que no, yo creo que el problema no es tanto si se ha avanzado o no, que puede haber avances puntuales en algún que otro organismo. El problema de fondo aquí es que no se lo toma como un foco de intervención sistémico,
que involucre desde la discusión de los puertos que están concesionados y que debieron haberse recuperado porque varios de ellos han sido renovados en su concesión durante el curso de los últimos 2 años, cuando nosotros estábamos en capacidad de recuperar el control sobre los puertos públicos, pasando por todo lo que no se termina de resolver sobre el tema famoso de la concesión a la empresa belga en el tema de la denominada hidrovía, pasando por la necesidad del tema del canal de Magdalena, digamos, y el propio caso Vicentín, que hubiera sido y es todavía una posibilidad abierta para poner un pie en un mercado que permita intervenir en esa triangulación Paraguay-Rosario-Montevideo que hace posible que prácticamente por cada dólar que queda acá haya otro que queda afuera. Me parece que estas son cosas que efectivamente no se han asumido de manera sistémica y que además son centrales no solo para todo esto que estamos hablando, sino también para resolver otras problemáticas muy graves. No, me parece difícil pensar un ataque cierto al tema del narcotráfico en la ciudad de Rosario y el impacto que esto ha producido sin una intervención fuerte del Estado en el comercio exterior en esa zona por donde sale la gran parte de la riqueza argentina, ¿no? Así es. Bueno, te hago la última pregunta, Claudio, y ya más de un poco de índole política. ¿Hay algún ámbito claramente, después de escucharte, y a sabiendas de que y rescatando en este sentido tu postura de que no ha variado tu posición de haber sido, digamos, opositor o funcionario, has mantenido siempre el mismo programa, las mismas ideas, es indudable que este conjunto de ideas que vos nos has planteado distan mucho de lo que está haciendo Martín Guzmán. El gobierno o el Frente de Todos en su defecto ¿ha generado algún ámbito, algún espacio de debate de las políticas públicas como para llegar a consensos al interior de la fuerza y no, en definitiva, ser llevado de las narices por alguien como Martín Guzmán, que llegó a la Argentina sin que nadie lo conociera hasta el día que puso un pie en el Ministerio de Economía, ¿verdad? ¿Existe ese ámbito? No, el Frente de Todos en ningún momento creó ámbitos institucionales que permitieran un debate por parte de las distintas fuerzas que lo integramos. Ha sido seguramente su defecto principal. Hemos sido una importante coalición electoral que permitió canalizar las necesidades del pueblo argentino para terminar con la presencia de Macri al frente del Estado, pero no hemos podido, no se ha transformado esto en una fuerza política ni se han arbitrado los mecanismos. Ha habido algunos intentos en diferentes lugares tratando de avanzar en esa dirección, pero eso no existe al momento actual. Lo que sí es cierto es que el malestar general al interior del Frente ha crecido de manera significativa a partir de lo que fue casi una ruptura de la orgánica expresada en la votación respecto al acuerdo con el fondo. Y digamos, y me parece que sí, a partir de allí se han abierto un conjunto de ámbitos no orgánicos. No es una institucionalización, pero sí hay una creciente tendencia por parte de las fuerzas que integran el Frente a buscar mecanismos de discusión interna y se están conformando espacios de confluencia de diferentes fuerzas que van en línea con dos criterios. Acá tiene que haber un cambio de rumbo, porque no hay ninguna, digamos, ninguno de nosotros
creo que tiene intención de cargar con el ensayo de abrirle la puerta al retorno del pasado en la elección del 2023, y si no hay cambio en el rumbo, y el cambio en el rumbo implica esta estrategia antiinflacionaria y esta recomposición de los ingresos de los que hablamos desde un comienzo, si no hay tal cosa, la perspectiva del 2023 es muy complicada. O sea, o hay cambio de rumbo en la gestión, o tiene que haber o vamos a propiciar una conformación de un bloque de fuerzas que claramente le abre una perspectiva de futuro a la Argentina. No podemos quedarnos inmóviles viendo una tendencia que tanto se consume se consolida en los términos en los que va, nos coloca en una perspectiva de derrota que no le hace ningún favor al futuro de la Argentina. Muy importante esto último que nos has dicho. Se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido como siempre y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, Mario, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con Claudio Lozano.